Hola, hola, ¿qué tal queridos amigos y amigas? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren y cuando quiera que nos escuchen y nos vean también pueden, ya saben, mirarnos en nuestras otras redes sociales, en YouTube, pueden vernos también en nuestros podcasts en Spotify y Apple Podcast. Así que bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un placer que nos acompañen y como siempre pues les agradecemos sus comentarios que nos han hecho a lo largo de la semana. Muchísimas gracias. Ha sido unas semanas intensas. Hemos pasado por muchas cosas en estos días, así que bueno, ya vamos a conversar del tema. Así que gracias a las personas que ya se están conectando. Les mando un fuerte abrazo. Igual sería lindo si nos dicen desde dónde nos están viendo. Y si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario, pues ya saben. Así que aquí estamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y hoy continuamos con nuestra serie de los principios herméticos de las leyes universales del Kybalión de Hermes Trismegisto. Ya saben que la, la temporada que estamos haciendo hemos visto todos estos principios herméticos y hemos podido ir avanzando. Ahora ya estamos en el quinto y eso nos da la posibilidad de ir conociendo cada vez más estos principios que, que rigen el universo. Y hemos analizado hasta ahora, aquí, vamos a cambiarle a la PAO. Ya. Muy bien, ya mismo se conecta la PAO. Y bueno, hasta ahora hemos visto los principios que son los siguientes. El primero es el principio del mentalismo. ¿Sí? Ese fue el primero que vimos, el mentalismo. Es decir, todo es mente, dice, el universo es mente. El segundo es la correspondencia. Como es arriba, es abajo. El tercero fue el principio de vibración. El cuarto, este principio de vibración dice que todo vibra, ¿no? Que todo se mueve, todo en el universo está vibrando. El cuarto, que es el principio de polaridad, todo tiene dos polos, opuestos e iguales. Y este quinto principio que vamos a ver hoy es el principio del ritmo. Así que eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Así que vamos a esperar un ratito que la gente se vaya conectando como siempre. Y también nuestra amiga Pau, que como saben este espacio de sincronía lo tenemos con Paola Mantilla y Eduardo Tello quien les habla. Y es un gusto pues siempre compartir con ustedes. Como les decía, hemos estado en estos días viviendo algunas cosas interesantes. A ver, Pau, ¿qué pasó? Muy bien. Ya se está conectando la Pau. Vamos a ver cómo nos va. Muy bien. Así que estábamos hablando de esta semana que ha sido un poco complicada para algunas personas. Esta semana que terminó y la que estamos empezando. Y ahora que estábamos hablando con nuestra astróloga de confianza, nuestra astróloga de cabecera, que es la Paulina Jiménez, me estaba diciendo que está llegando a la Tierra en estos días una energía muy intensa que es el rayo rosa. Decía que están anclando a la Tierra este rayo rosa que está llegando y que está generando efectos en muchas personas. Así que si les ha estado doliendo la cabeza en estos días,
Posiblemente es efecto de eso. Justo le decía yo a la Pauli que conversamos hoy, le decía, hoy me está doliendo la cabeza, estoy sintiendo algo por ahí. Y ella decía que era probablemente efecto de esto. Y se siente como un calorcito aquí en la parte superior en la cabeza, en la coronilla. Pues dice que puede ser efecto de eso, ¿sí? Así que, bueno, no sabemos exactamente, pero al parecer se está moviendo la energía cósmica por ahí y eso nos genera efectos. Así que, bueno, entonces aquí está ya nuestra amiga Pau, creo. Ya está la Pau. Vamos a ver si ya se conecta. Hola, Paito. Buenas noches, ¿cómo Buenas noches, mi están? querida Pau, ¿cómo estás? Ahí con los problemas a veces técnicos que no puedo entrar. Bueno, ya Pero muy estás, bien, ya muy llegaste. bien. Con unos aprendizajes súper lindos en esta época. Casi, casi estamos cerrando el año ya. Sí, no, ya se acaba el año, ya llega septiembre y es como que ya ves la Navidad así a la vuelta de la esquina. Así ya le ves. Sí, exactamente. Y estaba contándole a la gente que hoy hablé con la Pauli, como te había dicho antes, y la Pauli Jiménez, que es nuestra astróloga de confianza, nuestra astróloga de cabecera, y además es una terapeuta de TRE espectacular. Y la Pauli me estaba contando que en estos días está llegando a la Tierra una energía que trae a el rayo rosa, decía, que se está anclando a la Tierra y que va a estar esta energía presente, creo que hasta el día 21, me parece. Es que es como un Entonces, poco de energía Virgo también, que es eh, una energía muy acogedora, es como una energía de la Virgen como tal. ajá, por eso es el Entonces, rayo rosa, tiene que amorosa. exactamente por lo que debe ser el Sí, rayo. entonces algunas personas, a mucha gente le está sintiendo algún tipo de efecto, le está doliendo la cabeza. Yo les contaba que a mí me dolía la cabeza. Y la Pauli me decía que puede ser efecto de eso y se siente como un calorcito en la coronilla, como un calor ahí. Entonces Entonces dice que está puede ser ingresando. efecto de eso. Sí, Estaba está ingresando el rayo rosa. Entonces ahora me hice la TRE con la Pauli y, y me dice, vas como totalmente abierto a recibir el rayo rosa. Digo, ya, bueno, que haga lo que tenga que hacer. Pero sí, mucho movimiento energético. Así que bueno, así estamos. Entonces el mundo, el planeta, la vida va así evolucionando, mi querida Pau. ¿Y tú Y cómo más has o menos estado? este rayo rosa nos replantea dentro de un escenario prácticamente como preparatorio también para la Navidad, que es como abrirnos a ese amor que normalmente nos negamos, a ese amor a nosotros mismos, ese amor a la vida, ese amor a lo sencillo. Y claro, son experiencias que también vienen como que post vacaciones, ¿no? Uno vuelve a evaluar muchas cosas. Ujú. Entonces me parece que Pauli está totalmente acertado. Yo en cambio me siento así como muy feliz en el corazón, como retomando esa energía de amor también. Ajá. Sí, 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 se ha movido de diferentes maneras para mucha gente. Por eso decía, cuando inicié, les decía que ha sido como unos días de bastante movimiento en muchos aspectos, muchos aspectos. Bueno, vamos a seguir, decía, con el quinto principio que nos toca hoy, el principio Dios, ya del estamos en ritmo. ratito, parece increíble. Sí, Sí, qué lindo. ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? Y bueno, entonces, ¿qué nos dice este quinto principio, esta quinta ley de Hermes Trismegisto? Dice lo siguiente, el principio del ritmo, todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento a la izquierda. El ritmo es la compensación. Eso es lo que dice esta ley de Kybalión. Entonces, ¿cómo interpretamos eso? ¿Cómo lo vemos en el día a día? ¿Cómo esto podemos nosotros manejarlo de una forma que no sea favorable o que al menos no nos perjudique? Porque eso es lo interesante, ¿no? Como habíamos visto antes, la polaridad, el principio de polaridad y el principio de vibración están relacionados con esto, porque el movimiento pendular, como dice aquí, ¿no? Todo es un péndulo. eh,
va de un polo al otro y va en un mismo tiempo. Lo mismo que se va a la derecha, se va a la izquierda. Entonces, eso hace que se mantenga este principio de la vibración y al mismo tiempo de la polaridad, ¿no? Entonces, esto del péndulo nos dice que eh, nada se va a quedar estático en el lugar donde lo conocimos probablemente. Siempre se va a mover, siempre va a cambiar a su opuesto, ¿no? Entonces eso creo que lo podemos ver en la historia, lo vemos en muchas veces en los países, en la historia de las empresas, ¿no? De sus periodos de avance, de retroceso. Muchas veces hemos visto eh, la historia de la gente, cómo ha sido en su propia vida. Lo vemos en los ciclos naturales, ¿no? Llega el invierno y se queda lo que se tiene que quedar. Y luego viene el verano y se queda lo que se tiene que quedar. Y así, todo en el universo se va manifestando de la misma forma. Este principio funciona en todo el universo para animales, personas, planetas, sistemas, galaxias y todo lo demás. Incluso el universo me parecía tan interesante porque estaba yo hace poco escuchando una teoría que hablaban de que el Big Bang, ¿te acuerdas? Esa teoría que dice que el universo Es partió una gran... de un punto que podemos decirlo que explotó, ¿no es cierto? Y que fue lo que generó y dio origen a todo lo que existe, a todo lo que hay. Decía que ese momento del Big Bang también pudo ser consecuencia de la compresión de un universo anterior. ¿Ya? Ay, que O sea, nuestro universo ahorita se es una cree que continuidad. nació de una explosión porque se está expandiendo, ¿no? Y no Ujú. solo que se está expandiendo, sino que incluso se está acelerando, es decir, que las estrellas, los planetas, todos los cuerpos celestes cada vez se van como alejando más los unos de los otros. Y obviamente, si es que pensamos en una explosión normal, este movimiento tendería a desacelerar, o sea, hacerse más lento hasta que finalmente quedaría estático, ¿no? Pero lo que los científicos dicen es que parece que en lugar de desacelerar, más bien está acelerándose. Más bien se están separando las estrellas, los planetas cada vez más rápido. Así que no sabemos exactamente qué, qué puede haber atrás de esto, pero lo que ahora dicen es que esta explosión puede ser consecuencia de que antes otro universo igual que el nuestro llegó a ese momento de expansión y luego se Manera. contrajo nuevamente y se convirtió en ese punto, en ese instante que fue el origen de De lo que uno, ahora somos. podemos Ajá. decir, Entonces fue que antes de se explotar. expandió, luego se contrajo y ahora se expandió otra vez. Y ahora aquí estamos. Así que, bueno, no sabemos, es una teoría, pero eh, hay mucho que pensar respecto a eso porque calzaría perfecto en los principios universales, en las O leyes sea, no, universales. lo que pasa es que normalmente no pensamos tanto en el universo, ¿no? Pensamos en el metro cuadrado de cada uno, o sea, ¿por qué sufro tanto y ya quiero estar feliz? Pero a nivel del universo justamente rigen todas estas leyes y todos estos científicos de la física cuántica lo que están es acercando desde la ciencia, 2000 años después, a explicar, ¿no es cierto?, a través de modelos matemáticos, de fórmulas y demás, en lo que, por ejemplo, un Hermes Trismegisto, un Pitágoras, un Platón, lo tenían claro en su momento, ¿no es cierto? Así es. Entonces, un poco lo que nosotros queremos es traer toda esta sabiduría egipcia de hace miles de años aplicado a cosas súper simples. Eso, para eso estamos como sincronía, para traslocar, bajar algo tan complejo que es el análisis de unas enseñanzas herméticas, que eso es lo que hablábamos. O sea, hermético quiere decir muy cerrado, muy selectivo, ¿sí? Para que sean aplicadas a nuestra cotidianidad. Entonces se me venían muchas cosas lindas cuando nos comentaba Edu, por ejemplo, en la Tierra. Mm, si hablamos de que esta ley universal, ¿no es cierto?, nos maneja entre los polos. Entonces, si pensamos en nuestra Tierra, en los polos tenemos
un verano relativísimamente corto, ¿cierto? Y un invierno casi eterno. Ese es el polo de, de nuestra concepción de tierra como tal, ¿ya? Que hoy por hoy también está cuestionada, pero El polo geográfico, ¿te el refieres? polo geográfico, ¿no es cierto? Ujú. Entonces tenemos los dos polos, el polo norte y el polo sur, ¿sí? Ahí tenemos justamente esta polaridad de un frío excesivo, de una noche oscura, prolongada, ¿no es cierto? Entonces tenemos ese polo. Entre más nos vamos acercando al centro, ¿qué es lo que tenemos? Prácticamente tenemos un verano eterno, porque no tenemos nieve, ¿sí? Tenemos Tenemos clima tropical, unos fríos pequeñitos por ahí, que ya llegamos a 10 grados y ya estamos muertos de frío, como ¿no? yo ahorita, Como el Edu congelado. ha puesto su chompa de sol para ponerse más calor encima. Ajá. Entonces, lo que yo veía con este súper lindo ejemplo es que es lo que nos dice, ¿no? Si están los polos mucho más alejados, la sensación de blanco-negro, de felicidad, oscuridad, de invierno, verano es mucho más extrema. Si nos vamos acortando esta distancia dentro de esta distancia pendular, ¿no es cierto? Ujú. Quiere decir que estamos como en un ecosistema emocional, bueno, un ecosistema geográfico mucho más equilibrado. Menos Entonces, radical. menos radical, ¿ya? Entonces, Ujú. estamos variando nuestras percepciones de distancia pendular y acoplándolos a nuestro diario vivir, es lo que nosotros decimos, ¿no? Lo que les decía. No tengo, pues, veranos extremos de desierto, ni tengo tampoco inviernos extremos polares. Entonces, Ujú. vivo como en una zona de confort diferente, Una zona cómoda. una zona cómoda. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces nosotros de manera inconsciente vivimos esta dimensión pendular que prácticamente es así, ¿no? Estoy en la felicidad extrema porque, o sea, mi novio me ama. Y estoy en la tristeza extrema porque mi novio se fue, en la depresión profunda. Estoy en la felicidad extrema porque mi hijo es un tenista exitoso, que es lo que yo siempre quise, o una gimnasta exitosa, que es lo que yo anhelé. Ujú. Estoy en la depresión profunda porque se hizo arqueólogo, ¿ya? O lo que fuera. Entonces, normalmente nos manejamos a nivel emocional dentro de la polaridad. Extrema felicidad, extrema tristeza. Entonces estamos con este vaivén. ¿Y qué es lo que nos decimos normalmente? Nosotros mismos nos autoconsolamos un poco. Ya vendrán días mejores. Ujú. ¿Ya? Entonces ahí justamente sería lindo, Edu, que les compartamos lo que decía del maestro, lo que me comentabas del maestro. Así es. Aquí tenemos una historia que me gustó porque creo que resume este principio de una forma muy, muy clara, muy didáctica. Y este es un cuento. A propósito, que estoy en un curso de cuentos, para contar cuentos. Se llama Narrar para Sanar, cuentos terapéuticos. Así que ya voy a empezar a contarles Hermoso. cuentos. Y dice que había una vez un rey de un país que reunió a los sabios de su corte y les dijo: he mandado a hacer un precioso anillo con un diamante con uno de los mejores orfebres de la zona. Quiero guardar oculto dentro del anillo algunas palabras que puedan ayudarme en los momentos difíciles. Un mensaje al que yo pueda acudir en momentos de desesperación total. Me gustaría que ese mensaje ayude en el futuro a mis herederos y a los hijos de mis herederos. Tiene que ser, tiene que ser pequeño, de tal forma que quepa debajo del diamante de mi anillo. Entonces todos aquellos que escucharon los deseos del rey, que eran grandes sabios, eruditos, que podían haber escrito grandes tratados, pero pensar en un mensaje que contuviera dos o tres palabras y que cupiera debajo de un diamante de un anillo era muy difícil. Igualmente pensaron y buscaron en sus libros de filosofía por muchas horas, sin encontrar nada
nada en que ajustara a los deseos del poderoso rey. El rey tenía muy próximo a él un sirviente muy querido. Este hombre, que había sido también sirviente de su padre y que había cuidado de él cuando su madre había muerto, era tratado como de la familia y gozaba del respeto de todos. El rey por esos motivos también lo consultó y éste le dijo: no soy un sabio, ni un erudito, ni un académico, pero conozco el mensaje. ¿Cómo lo sabes?, preguntó el rey. Durante mi larga vida en palacio me he encontrado con todo tipo de gente y en una oportunidad me encontré con un maestro. Era un invitado de tu padre y yo estuve a su servicio. Cuando nos dejó, yo lo acompañé hasta la puerta para despedirlo y como gesto de agradecimiento me dio este mensaje. En ese momento el anciano escribió en un diminuto papel el mencionado mensaje, lo dobló y se lo entregó al rey. Pero no lo leas, dijo, manténlo guardado en el anillo. Ábrelo solo cuando no encuentres salida en una situación. En ese momento no tardó en llegar. El país fue invadido y su reino se vio amenazado. El rey estaba huyendo a caballo para salvar su vida mientras sus enemigos lo perseguían. Estaba solo y los perseguidores eran numerosos. En un momento llegó a un lugar donde el camino se acababa y frente a él había un precipicio y un profundo valle. Caer por él sería fatal. No podía volver atrás porque el enemigo le cerraba el camino. Podía escuchar el trote de los caballos, las voces, la proximidad del enemigo. Fue entonces cuando recordó lo del anillo, sacó el papel, lo abrió y allí encontró un pequeño mensaje tremendamente valioso para el momento. Simplemente decía: esto también pasará. En ese momento fue consciente que se cernía sobre él un gran silencio. Los enemigos que lo perseguían debían haberse perdido en el bosque o debían haberse equivocado de camino. Pero lo cierto es que lo rodeó un inmenso silencio. Ya no se sentía el trotar de los caballos. El rey se sintió profundamente agradecido al sirviente y al maestro desconocido. Esas palabras habían resultado milagrosas. Dobló el papel, volvió a guardarlo en el anillo, reunió nuevamente su ejército y reconquistó su reinado. El día de la victoria, en la cual hubo una gran celebración con música y baile, y el rey se sentía muy orgulloso de sí mismo, en ese momento nuevamente el anciano estaba a su lado y le dijo: apreciado rey, ha llegado el momento de que leas nuevamente el mensaje del anillo. ¿Qué quieres decir?, preguntó el rey. Ahora estoy viviendo una situación de euforia, de alegría. Las personas celebran mi retorno. Hemos vencido al enemigo. Escucha, dijo el anciano. Este mensaje no es solamente para situaciones desesperadas. También es para situaciones placenteras. No es solo para cuando te sientes derrotado. También lo es para cuando te sientes victorioso. No es solo para cuando eres el último, sino también para cuando eres el primero. El rey abrió el anillo y leyó el mensaje. Esto también pasará. Y nuevamente sintió la misma paz, el mismo silencio, en medio de la muchedumbre que celebraba y bailaba, pero el orgullo, el ego, había desaparecido. El rey pudo terminar de comprender el mensaje. Lo malo era tan transitorio como lo bueno. Entonces el anciano le dijo: recuerda que todo pasa. Ningún acontecimiento ni ninguna emoción son permanentes. Como el día y la noche, hay momentos de alegría y momentos de tristeza. Acéptalos como parte de la dualidad de la naturaleza, porque son la naturaleza misma de las cosas. Esa es la historia. Qué lindo, ¿no? ¿Qué te parece, mi querida Pau? Hermoso el mensaje. Además que es verdad, porque de una u otra manera, cuando estamos en un relativo éxito, cuando nace un hijo, cuando nos graduamos, cuando cumplimos años, Ujú, estamos un poco en esa euforia. Y muchas veces esta partecita de nosotras, de nosotros, que es el ego, nos tapa los ojos como que eso va a ser eterno o como que ujú. es eh, el extremo polar de la felicidad como tal. Entonces no lo vivimos con equilibrio y justamente pensamos que eso va a ser eterno. Exactamente. Y no somos capaces
de reconocer esa transitoriedad de la situación, ¿no? Y eso lo hemos visto muchas veces con los políticos, por ejemplo, ¿no? A veces están en la gloria y después están en la cárcel o perseguidos. Y, y muchas veces cuando estuvieron en el poder, eh, abonaron todo el camino precisamente con el ego, con la avaricia, con la codicia, abonaron el camino como para llevarles al desastre, ¿no? Y luego van al desastre, van a la cárcel y cosas similares. Entonces, creo que es útil entender este concepto que tanto la aceptación como la templanza son fundamentales para nuestro bienestar emocional. ¿Y qué queremos decir con templanza? Como tomar lo bueno, lo alegre, lo lindo, también con calma, Ajá. ¿no? Con la misma No, calma. con la misma calma, así como aceptamos las cosas dolorosas y difíciles, también lo que es lindo y placentero, también lo vivimos con calma, con templanza. No nos desatamos en euforias desmedidas cuando nos va bien, ni tampoco nos deprimimos hasta la muerte muchas veces cuando nos va mal, cuando estamos mal, ¿sí? Y eso lo estamos viviendo ahora, ¿no? Con el tema de la pandemia, del COVID, porque estamos en un momento de contracción, estamos Ujú. saliendo probablemente de ese momento de contracción. Y luego vendrá un momento de expansión. Y luego vendrá otro momento de contracción. Así es la vida. Así como la Tierra da vueltas y tenemos el día y tenemos la noche, asimismo, estos eventos universales, también siendo cíclicos, son pendulares, van de un polo al otro, de un extremo al otro, y nos sirve darnos cuenta en qué momento de ese movimiento estamos para podernos preparar para lo que viene. Como esa fábula que había de la hormiguita y la cigarra, no sé si oíste, Pau, alguna vez en tu niñez, que nos decían que la hormiguita trabajaba día y noche y la cigarra se pasaba cantando en el verano, ¿no? Barra. Exacto, de farra, hasta que llegó el invierno y la hormiga había acumulado la comida y la cigarra no tenía nada No y tenía se nada. murió de frío y de hambre, ¿no? Entonces, no se trata de que el invierno no va a llegar, no, no podemos evitar eso, el invierno va a llegar. Lo importante es qué podemos hacer para que cuando llegue no nos haga daño, no nos haga tanto mal. Entonces, ahora, por ejemplo, con esto de la pandemia, nos dimos cuenta de que, o sea, lo mínimo que necesitamos tener es como 3 meses de ahorros para sobrevivir ante cualquier situación que se presente. Lo que pasa Nunca es, nos hubiésemos imaginado que íbamos a pasar 3 meses encerrados, ¿no? Mucha gente sin trabajar. o sea, la verdad es que como generación, nosotros no habíamos vivido esto. O sea, siempre Ujú, estábamos en expansión. Entonces, la contracción era algo que no estaba dimensionado en nuestra psicología colectiva. claro, porque somos hijos de los baby boomers, la generación que nació después de la Segunda Guerra Mundial, donde Entonces, se desató la expansión. exacto, entonces es todo expansión, todo es mejora, todo es crecimiento, todo es tecnología. Inventos, Y descubrimientos. la humanidad avanzó muchísimo desde posguerra. O sea, Fuimos a la luna como entonces humanidad, ¿no? pasaron tantas cosas que, claro, todo es expansión, todo es crecimiento, todo es globalización. eh, y por lo tanto no teníamos en nuestra psicología colectiva la contracción. Pero somos producto de una gran expansión que también la contracción fue fuerte Exacto. para que retome un lugar diferente, para que justamente lo que nos dice la fábula o el cuento que nos acabó de compartir Edu, eh, no podamos dimensionar que también existe la noche, que también existe la contracción, que también Ujú. existe el frío, que también existe el encierro. Porque uno no terminaba de hacer un viaje y ya estábamos planificando el siguiente y el siguiente y el siguiente y el siguiente y el siguiente. Y por lo general ya ni siquiera conocíamos nuestro país también.
Entonces, Todo lo estábamos viendo afuera. todo afuera, todo hacia afuera. Entonces, la pandemia, así como un punto de contracción dentro de este movimiento pendular, nos lleva a mirar otras cosas que lo hemos venido compartiendo, ¿no? O sea, ya es casi un año que estamos compartiendo todo lo que nos ha tocado vivir de una u otra manera en pandemia, en los diferentes ámbitos, en el trabajo, con las relaciones, con los hijos, con la pareja. Todo esto lo hemos venido conversando en sincronía, pero lo importante es ahorita enfocarnos en esta conciencia del movimiento pendular. Habíamos hablado muchísimo de la polaridad, ¿no es cierto?, que hacíamos como escalas. Y esta polaridad nos ubicaba en diferentes ratios, en diferente conexión, ¿ya? Ahora, lo importante es que, y es lo que decía el maestro no se va a ir ni al extremo de la derecha ni al extremo de la izquierda, de tal manera que su margen emocional es mucho más corto, es mucho más Ujú, estable, es mucho más equilibrado, ¿ya? Es verdad, una vida espiritual puede ser que nos lleve a esto, ¿no? A tener más equilibrio. Pero también esto implica ¿qué? Sacrificar los polos. Entonces, no estoy en la extrema felicidad ni en la extrema depresión. Estoy más ujú. centrado. Más centrado, exactamente. Mi oscilación es más leve. Estos movimientos son menos bruscos y los puedo manejar con mayor facilidad. De eso se trata, porque como decíamos, la ley es ineludible, pero lo que sí podemos es buscar la forma de que ese movimiento no nos afecte tanto y a lo mejor hasta sacarle provecho, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de las emociones, todas tienen una finalidad y lo importante es poder vivirlas, digamos que de una manera adaptativa, que podamos adaptarnos a esas emociones. Y muchas veces, por ejemplo, en las situaciones difíciles, ya no llegar a un punto de desesperación, ¿no? Ni en las situaciones eh, agradables llegar a ese punto de euforia desmedida. Entonces vamos adaptándonos y vamos, como decía este término, de templanza, viviendo en la templanza. Si hay comida, no voy a comer todo ese día. Como lo que me satisface. Y, y, y de esa manera vivo en tranquilidad, en paz, en armonía. No estoy después con una indigestión, ¿no? Porque eso Ujú. es lo que pasa. Cuando me voy a los extremos, ¿no? Hay un banquete riquísimo, delicioso, todo está ahí. Pero ¿cuánto puedes tomar de eso? ¿No? Lo que tu cuerpo acepta y necesita. Porque cuando te pasas de eso, te genera problemas, ¿no es Te cierto? envenenaste. Exacto. Por el otro lado, cuando no comes suficiente, tu cuerpo también se enferma, tu cuerpo también se resiente. Entonces siempre hay que buscar estos puntos, este rango en el que yo me puedo mover entre lo uno y lo otro. Puedo a lo mejor así hacer una dieta, ¿no es cierto? Pero no para matarme de hambre, ¿sí? A lo Ujú. mejor necesito limpiar mi cuerpo y puedo hacer una dieta de desintoxicación. Entonces me voy, pero ya no al extremo, me De no. muevo dentro de ese rango que es sano para mí, que es bueno, que es benevolente, ¿no? Y de igual manera, cuando haya comida, cuando hay una fiesta, yo como lo que me Un poco. satisface, lo que mi cuerpo necesita, no más, ni menos tampoco. Además que esto ya implica también una responsabilidad con nosotros mismos, porque no es igual para mí, para ti, para el vecino, para el compañero, no es la misma cosa. No es lo mismo. Y también ahí nosotros tendemos a eh, pretender juzgar y sufrir porque el otro no tiene el mismo rango de oscilación que yo tengo. No tiene el mismo ritmo. Exactamente. Entonces, no tiene el mismo ritmo. Y de hecho, nadie tiene el mismo ritmo que yo. Porque además soy tan diversa como esposa, como hija, como trabajadora. Soy diversa y ese justamente me va a dar un ritmo distinto en cada uno de los ámbitos en los que uno se va desempeñando en la vida. Ujú.
Entonces, eso pasa mucho en el trabajo. No todos tienen mi ritmo de trabajo. Y qué importante que es ese término, porque el ritmo lo vemos y lo sentimos en todo. Es impresionante cómo puedes hacer un ejercicio de darte cuenta cómo es bailar con una música cuando estás fuera del ritmo. ¿Cómo te sientes? No sé si les ha pasado alguna vez que no entran en el ritmo de la música, ¿no? La música Estás actual es bailando. medio difícil con ese reggaetón, te lo juro. O Pero sea, más tienes bien que ahí hay un tener ritmo otro chip. marcado, como en la música que te ponen en los gimnasios normalmente, que es un ritmo con un beat muy marcado, porque eso te da la posibilidad de que los ejercicios sean Ujú. más fáciles de hacer, porque está ahí pum, 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 pum. Entonces es como que tú, le coges el ritmo y empiezas, ¿no? Con las pesas o haciendo los ejercicios, pero es mucho más fácil hacerlo con ritmo. Porque cuando tú empiezas a, a fallar, a caer fuera del ritmo, te desconcentras y pierdes la fuerza, por ejemplo. Sí. Es muy fácil darse cuenta cuando estás haciendo ejercicio con pesas, por ejemplo, no sé. Pero cuando tú haces con cadencia, con un ritmo determinado, y luego te cansas y ya no puedes llegar y ya pierdes el ritmo y te quedas así como, ay, ya no avanzo, ya perdí la fuerza. ¿Sí? Ujú. Por eso los atletas, si te das cuenta, cuando corren, por ejemplo, o en la bicicleta, mantienen una cadencia, mantienen un ritmo Ritmo. que, que les permite conservar la energía, ¿sí? Y es tan importante esto del ritmo, hagan la prueba cuando volvamos a bailar, ya cuando tengamos nuevamente la posibilidad de hacerlo, al menos en grupo, ¿no es cierto? Date cuenta de cuando hacíamos los bailes en grupo, ¿no es cierto? Y estamos todos haciendo el mismo movimiento y estamos en el mismo ritmo. Y de pronto por ahí alguien se pierde. Empiezan a perder varios, sí. Se empiezan a perder varios. Es más, hasta les puedes hacer caer al resto, ¿no es cierto? Ujú. Les haces tropezar. Entonces, es muy importante esto del ritmo y darnos cuenta si estamos siguiendo o no el ritmo, porque puede ser que estemos en un momento de expansión y yo estoy en depresión, ¿ya? O a lo mejor está en contracción y yo estoy queriendo salir ahí a hacer cosas. Por Es ejemplo, este ritmo en la convivencia es en donde se nos complica. ¿Por qué? Porque a veces, y es así, la convivencia es así, tu pareja tiene un ritmo distinto en un periodo, en la pandemia, por ejemplo. Entonces tiene energía para hacer ejercicio, tiene energía para, yo qué sé, muchas cosas. El ejemplo del ejercicio es súper bueno. Pero tu ritmo, en cambio, a través del trabajo es totalmente diferente, pero como están en casa, son ritmos que no son compatibles en un momento Se dado. cruzan. Ajá. O yo estoy pasando por una situación personal muy difícil y mi ritmo laboral es totalmente diferente del ritmo en el que se está manejando la empresa en la que yo trabajo. Ahí todo el mundo está súper enganchado, tenemos que crecer, no sé qué, no sé cuánto, mandas los reportes, vienes, vas, regresas, y de pronto el ritmo de uno no es el adecuado. Entonces, ahí lo lindo es empezar a reconocernos en qué ritmo estamos. Y muchas veces, como hemos conversado también, darnos el permiso de tener un ritmo distinto y poder hablar Exactamente. de ese ritmo. Yo me siento en una onda distinta. Estoy cansado, necesito más descanso, no fiestas, no quiero reuniones sociales. O al revés, estoy súper activa que me gustaría tener una reunión. Y ser lo suficientemente flexibles y empáticos para poder incluso conciliar esos ritmos, ¿no? Porque si estamos el uno en el mismo tiempo hace cuatro y yo hago dos, ok, podemos coincidir, busquemos coincidir, ok, tú haces cuatro, yo hago dos, entonces haces dos y yo ahí me meto y luego haces otros dos y ahí estoy yo. Entonces vámonos buscando esa armonía, esa forma de ponernos respetando nuestros tiempos y nuestros ritmos, pero de ponernos junto al otro también para Hablando poder del seguir.
se me viene algo, Edu. Tenemos este péndulo que está oscilando por este hermoso movimiento, ¿no es cierto?, dentro de la polaridad, ¿ya? Ujú. Entonces, obviamente estás en el extremo uno y puedes ir al extremo 2. Por algo en una canción de salsa se me vino y me acordé y me parece chistoso que dice, déjale que suba, que yo le agarro bajando. Ajá. Sí, ¿Cierto? sí, sí. Es una canción muy bonita. Entonces, claro, oscilamos en este péndulo. Entonces, prácticamente lo que estamos de una u otra manera como que sugiriendo es que si no quieres estar en extrema depresión, más o menos tampoco estás en extrema felicidad, éxtasis. Por lo tanto, mantén tu equilibrio. ¿Qué es lo que pasa también? Porque los seres humanos somos súper hábiles. Y eso les digo, ¿por qué? Porque empezamos a cortar nuestro rango y eres tan equilibrado que no te permites vivir la vida mucho más allá. Ya, entonces, es Eres tan también, equilibrado que te vuelves desabrido. soy tan equilibrado que tengo una coraza, Ujú. ¿sí? Que ya no, que bueno, la coraza es cuando ya no hay conciencia, o sea, cuando es Cuando estás esta, así está pegado, cerrado, exacto, pero por miedo, por protegerte, no por conciencia de que sé que puedo moverme en este rango con libertad y sé hasta dónde llego. No, el otro es miedo de que me pase y me pase de este límite y me haga daño. Entonces me o pongo me una coraza, asusto pero que porque no estoy en este extremo que es blanco o me estoy yendo mucho al extremo negro, ¿ya? ujú, Entonces, muchas veces también, y eso nos pasa con nuestra amplitud mental y emocional también, ¿sí? Entonces, tenemos un espacio tan cortito que esa es nuestra zona de confort, pero es súper estrecha y súper asfixiante. Entonces, hay todo un mundo de posibilidades que nos estamos también perdiendo y eso es bueno saberlo y eso es bueno decirlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa también cuando leemos tus zonas erróneas, no sé, del doctor Dyer? Entonces, él te dice, no, es que yo soy egoísta porque así nací, porque así me educaron y yo soy egocéntrico. Llegas a lo mismo. Pero te estás perdiendo con esa forma de vida de un montón de cosas que están disponibles para todos nosotros. ujú. Entonces, no nos confundamos de que este equilibrio del que queremos hablar para que no nos afecte demasiado, ni la extrema felicidad ni la extrema tristeza, nos vaya a llevar a tener una rigidez con nosotros mismos y con este falso equilibrio que podemos crear en nosotros, justamente como dice Edu, por miedo. Exacto. Que Entonces, no se hay que vuelva tener una cuidado en consecuencia del ego de decir yo estoy en equilibrio, a mí nadie me saca de mi centro, nadie me pero sillas, pero yo no le quiero a nadie tampoco. exacto. Yo no amo a Tam- nadie, yo no hago problema a nadie, yo no veo a nadie, yo no le molesto a nadie y así. Entonces ujú. podemos caer porque eso les digo que nuestra cabeza es bien hábil para manipularnos, para tapar ciertas cositas que nos van pasando, nos van pasando. Sí, y es como decíamos en alguno de los encuentros que tuvimos, que esto de la espiritualidad puede ser muchas veces peligroso, porque la línea que separa la luz de la oscuridad es muy delgada y muy difusa. Y muchas veces la gente creyendo que está en la luz, en realidad ya está con un pie y medio en la oscuridad y no se dan cuenta, no se dan cuenta y el ego te engaña y es muy fácil caer en eso, de decir, ya, soy una persona iluminada, ya todo lo resolví y ahora que soy un ser de luz, todos ustedes pues ya no están a mi altura. Entonces, y como tú dices, no, ya no le quiero a nadie, ya no me meto con nadie, ya no hago nada con nadie. Y en realidad lo que estoy haciendo es dejando de vivir, dejando de experimentar, porque esto de los extremos también nos da la posibilidad de experimentar esas sensaciones que de otra forma no podríamos, que en otra dimensión, con, sin un cuerpo físico no podríamos tener, ¿no? Entonces aquí también vinimos a experimentar los extremos del frío y el calor. Obviamente experimentándolos, yo ya sé cómo me protejo del uno, cómo me protejo del otro. Ya no se trata de que no voy a sentir frío ni calor, sino que sé cómo esa situación a mí no me cause mucho ni dolor ni problemas, ¿sí? Entonces, a lo mejor disfruto el calor cuando estoy en la playa, ¿no es cierto?
Y también me doy la posibilidad de disfrutar el frío cuando voy a conocer, qué sé yo, el Calafate, ¿no es cierto? Y simplemente tengo que tomar mis precauciones, mi ropa adecuada, porque no tengo por qué morirme de frío o congelarme. Exacto. Y si te vas a la playa también ponte bloqueador. Exacto, esas protecciones, Exacto, ese eso mismo. conocimiento y esas protecciones. Ujú. Quisiera leerles un poquito de lo que está en el texto del Kybalión para ver si no estamos muy lejos de lo que dice aquí, con lo que comentamos. Para Y bueno, arreglar un poquito. sí, mira lo que dice aquí. Dice, este principio encierra la verdad de que todo se manifiesta en un determinado movimiento de ida y vuelta, un flujo y reflujo, una oscilación de péndulo entre los dos polos que existen de acuerdo con el principio de la polaridad. Hay siempre una acción y una reacción, un avance y un retroceso, una ascensión y un descenso. Y esta ley rige para todo, soles, mundos, animales, mente, energía, materia. Esta ley lo mismo se manifiesta en la creación como en la destrucción de los mundos, en el progreso como en la decadencia de las naciones, en la vida y en las cosas todas, y finalmente en los estados mentales del hombre, y es con referencia a esto último que creen los hermetistas que este principio es el más importante. Mira, esto es lo que dicen los que estudian al Kybalión, que este es el principio más importante, porque creo que aquí se manifiesta el movimiento del universo. Como dice aquí, ¿no? Hay momentos de avance y retroceso, incluso a nivel cósmico, como pasa también aquí en las naciones. Estábamos hablando con la PA un poquito y mirando cómo esto se ha manifestado, por ejemplo, en los países como Alemania, como Japón, que tuvieron sus momentos de esplendor, de crecimiento, de expansión, y luego tuvieron momentos de destrucción, ¿no? Donde quedaron en ruinas, en cenizas. Y luego ahora están teniendo otro movimiento de expansión, de crecimiento, de florecimiento. Y vendrá nuevamente un movimiento también de contracción. Así como salió de Alemania Hitler, que causó tanto daño, tanto dolor, también ahora en este movimiento de florecimiento salen de Alemania también personas que causan y generan muchísimo amor, generan mucha sanación. También es la ley de la compensación, ¿no? Es la ley de Por la... ejemplo, Bert Hellinger es alemán, ¿no? Eh, el doctor Hammer, que trajo estos principios de la medicina, de la nueva medicina germánica, ¿no es Los cierto? grandes biólogos de todo lo que es la homeopatía. Ajá, vienen de Alemania. También lo mismo pasa con las empresas. Hay empresas que tienen sus momentos de crecimiento y luego tienen sus desastres. Y muchas veces se logran expandir nuevamente. Estaba viendo hace poquito la historia de, si no estoy mal, era de Seiko, de los relojes Seiko. No sé Mm, si han oído esa marca. Son famosísimos estos relojes Seiko. Y decía que estos relojes tuvieron en su inicio, tiene creo la marca como 100 años, algo así, y la marca tuvo su momento de florecimiento, luego vino la guerra, vino un terremoto y se acabó la fábrica, ¿no? Y luego vino, bueno, y volvieron a crecer, luego vino la guerra y se acabó la fábrica. Y se empezaron a tener como 10 años de recuperarse, de volver prácticamente a construir de las cenizas, y ya les empezó a ir bien, y luego vino lo del cuarzo, ¿no? Y bueno, y dice que, por ejemplo, en los últimos años, Seiko pasó 5 años trabajando a pérdida, reinventándose. reinventándose. 5 años pasaron a pérdida. Y luego vino otro momento de bonanza, ¿no? Entonces es así. Eh, por eso es que cuando te dicen, ¿no? Cuando ganas plata, pues ahorra algo. No te gastes todo, no te lo comas todo. Guarda algo porque, Es exactamente igual al ejemplo de la indigestión, ¿no? ajá, Si estás ganando, no sé, mucho dinero, no te puedes gastar todo en las compras
que generamos. Y tenemos una cultura financiera orientada a eso. O sea, no nos olvidemos que, por ejemplo, en la costa ecuatoriana, con el primer sueldo lo que te compras es la mega televisión, con el El mega segundo, equipo de sonido. el mega equipo de sonido. Tercero, ya cuando te va medio bien, el carro, pero seguimos pagando arriendo y cosas así. Entonces, es exactamente igual como un coma todo lo que pueda por un valor fijo. Sí. Entonces, te indigestas o no te indigestas, o sí, o mucha gente también, que es lo que pasa, cuando hay demasiada abundancia, te quita el hambre. Ujú. También. No eres capaz de tomar ni siquiera lo que necesitas. Oye, es verdad, me hiciste acuerdo, cuando yo era niño, me acuerdo unas tías mías, no sé qué celebraban o qué había, pero yo era chiquito y habían comprado un hornado entero, ¿no? Un Y chancho entero. entonces, un chancho entero, una lata de hornado ahí. Y alguien nos fue a avisar algo así y dijeron, no, es que han comprado hornado y vamos a comer. Y yo, ay, qué rico, vamos al hornado. Y llegamos y vi el puerco entero, el chancho entero ahí y me quitó las ganas. Ya Sí, no quería pasa comer. eso. O sea, no estamos juzgándonos aquí, ¿no? Pero Ajá, pasa eso. Regálame un minuto. sí. ¿Cuál es el problema? Así que esas situaciones que nos hacen descubrir cómo podemos estar en las polaridades y, y no saber cómo manejarlas, porque eso es lo más importante. No se trata de que no vamos a estar nunca en las polaridades, sino que se trata de cómo nosotros podemos prepararnos para que cuando lleguemos, al caso de que lleguemos a esa polaridad, no nos afecte, no se nos acabe la vida, no nos queramos morir. Es impresionante, estaba escuchando unas estadísticas, Pau, que decía que en esta época ha subido un 37% el índice de suicidios. La gente quiere o prefiere morirse antes que vivir lo que estamos viviendo. Prefiere morirse antes que enfrentarse a la situación de haber perdido el trabajo, el dinero o a O los seres muchos familiares. queridos. Ajá, muchos familiares. Entonces, la gente prefiere morirse. Y eso nos da cuenta de cómo no hemos podido, no estamos preparados para manejar el llegar a una polaridad así. Y sabes que es increíble la cantidad de suicidios en jóvenes y adolescentes. Ujú. Entonces, normalmente nuestros abuelos dirían, pero si está en la flor de la vida, ¿cómo que está aburrido? ¿Por qué está triste? ¿Por qué está deprimido? O sea, sería Si inexplicable ahora para un tienen todo lo que abuelito nosotros nuestro. no tuvimos, Exacto, pues si tiene todo, si tiene servidito, agua potable, no tiene que caminar 10 horas, la escuela está en la cama porque no tiene ni siquiera que levantarse de la cama para recibir clase. yo tenía que Yo tenía caminar que 10 caminar. kilómetros en la lluvia para llegar a clases. ¿Ya? Entonces, nuestros abuelos, o sea, se volverían a morir viendo a los adolescentes de hoy. Pero ¿qué Ujú. está pasando más allá, no es cierto? Es justamente esta sensación de encierro de lo que hemos hablado también que no somos conscientes. Muchos de nosotros hemos estado deprimidos en mayor o Sin menor saber. rango, sin saberlo y sin querer saberlo y otro grupo sin aceptarlo, Ujú. ¿ya? Pero creo que casi todos, si no es el 99%, hemos tenido efectos sobre este encierro. Nos cambió la dinámica de vida. Entonces, Totalmente. eso se traduce en suicidios. O sea, que los jóvenes en justamente ellos lo único que quieren en este momento es, en la juventud, no quiere salir los amigos, compartir, han pasado en clase, en la cama. Ujú. Entonces, es muy difícil esta situación y es porque no estábamos preparados. Ujú. No estábamos preparados para manejar esa polaridad. Y lo mismo pasa en las sociedades. Por ejemplo, siendo Japón uno de los países más desarrollados, más em, cultos, más respetuosos y Equilibrados. equilibrados.
¿no es Te cierto? falta esa Esa dosis de sazón, locura, esa esa dosis de dosis de locura. experimentar los extremos. Japón es una de las sociedades donde más se suicida la gente. Es el país donde más gente se suicida. Y mira la sorpresa. ¿Cuál es el otro país que más gente se suicida? Suiza. Cuando Mayor mucha ingreso gente, per cápita. cuando incluso vemos en los memes, no sé si han visto, ¿no? De que alguna cosa de nuestras idiosincrasias, ¿no? Por ejemplo, bájate al vuelo del bus. Dice, imagínate vivir en Suiza y perderte estas aventuras de bajarte al vuelo en el bus. Es que claro, allá te dicen el tren pasa 12:01. Entonces uno dice, o sea, de ser como a las 12, entre 12 y 12 y En- cuarto, y el tren se para a las 12:01. Exacto. Entonces no estamos, pues, o sea, nosotros dosificados para ese tipo de disciplinas. Entonces la Ujú. gente allá por default es muy disciplinada, pero en cambio en contraparte, ¿qué es lo que nos dicen? ¿Cuál es el país más feliz? Brasil. A ellos ve, les vale un comino la pandemia, la no pandemia, están en la playa. Así es. Y eso Entonces, nos muestra cómo es de importante el poder vivir la vida con lo que nos trae en ese momento, no con una programación rígida, estática, que no nos deja ese rango de, de experimentación. que nos limiten nuestra propia experimentación, totalmente. Ujú. Sí. Así que, bueno, entonces, por eso dice que aquí que probablemente este es el principio más importante, porque es el que mueve el universo, así se mueve todo. Y, e incluso la humanidad, es impresionante, pero la humanidad cambió radicalmente desde que tenemos relojes mecánicos. ¿Sabías de eso? Los Claro, porque ahí relojes tienes una mecánicos, real percepción del tiempo. y además que fue el principal instrumento de navegación, porque gracias al Ujú. reloj podían saber los marineros cuando salían del puerto eh, en qué parte estaban, se ubicaban las coordenadas de latitud y longitud, ¿no? Porque Ujú. viendo las estrellas es muy fácil ubicarse en una de las dimensiones, pero para la otra necesitabas saber el tiempo con el que saliste del puerto y qué horas era, ¿no? Por ejemplo, salías de España, Ujú. del puerto de Palos al mediodía, a las 12 del día, ¿no es cierto? Pero conforme vas avanzando hacia el este, obviamente el horario Está cambiando. va cambiando. Entonces, necesitaban saber con precisión la hora para poder determinar en base a las estrellas en qué lugar del océano se encontraban. Y así sabían, nos falta 2 días, 5 días, una semana para llegar a América. ¿Sí? Entonces, Increíble. eso fue vital. ¿Y en qué se basa el reloj? En ritmo, en un movimiento oscilatorio pendular. Entonces, es así de radical, así de importante esto del ritmo, porque eso no se aplica en todas las, las Todas las experiencias de la vida, en todas las facetas. Entonces, así de importante fue la conquista de América, las caravanas y todas las flotas y las invasiones que salieron de Europa, de Holanda, de Inglaterra, fue gracias a los relojes, que ya podían tener una medida precisa del tiempo. Entonces, esto igual nos sucede a nosotros en la vida. Cuando vamos teniendo conciencia de este ritmo que tiene la vida, cuando tenemos la capacidad de saber en qué lugar del movimiento pendular nos encontramos, estoy en plena expansión, listo, lo disfruto, lo gozo, pero también me preparo porque va a venir me un momento de preparo. contracción, ¿no es cierto? Entonces lo que necesitamos es saber, identificar en dónde estamos y cómo podemos hacer para que a donde vayamos nos sea más fácil. Eso, mi querida Pau. Así que Muy chévere. estamos, estamos conociendo cada vez, estos principios me parecen cada vez más interesantes y más útiles porque nos dan la posibilidad de ampliar nuestra conciencia con un conocimiento muy sencillo,
como es nuestra intención. Por eso nuestro lema es reflexiones sencillas para una vida feliz. Para una vida feliz. Así que eso es lo que queremos hacer y eso es lo que queremos compartir con todos ustedes. Quería darles las gracias a las personas que en esta semana nos escribieron. Una persona que me decía que se quedó con el lema este, ¿te acuerdas, Pau, gracias a nuestra amiga Ivonne, nuestra fisioterapeuta de cabecera Como también? está tu alma, está tu nalga. Como está tu alma, está tu nalga. Exactamente, sí. Entonces dice que se quedó con esta reflexión profunda. Así que Y sí, es estaba muy real. contenta por eso. Sí, es real. Es Porque como real. es adentro, es afuera. Es afuera. Como es arriba, es abajo. Lo que nos pasa a nivel espiritual se manifiesta en lo físico. Y así nos ayuda a descubrir lo que nos está pasando. Así que muchísimas gracias también. Otra persona también me escribió, me dijo que veía los videos en diferido porque no podía estar a esta hora. Y los veía en diferido y estaba muy contento. Y otra persona, un chico joven, que por alguna razón descubrió, dice, los videos y que se los ha visto todos. Que le ha gustado tanto y que se los ha visto todos. Así que estaba muy feliz y agradecido. Así que te cuento, Ay, Pau, qué porque chévere. este chico le gustó muchísimo y yo le doy las gracias, obviamente, por habernos visto y por Por haber haberse dado ese tomado. tiempo de verse todo lo que hemos hecho. Sí, dice que se vio todos los videos. Así que muchísimas gracias. Estamos llegando al final de este encuentro. Y pues como siempre, de mi parte les digo, no me crean nada. Cualquier cosa que les sirva y sientan en su corazón que les hace sentido, pues tómanla. Y la que no, pues ni modo, no la tomen. Y todo lo que escuchen, sométanlo al filtro de la razón y del corazón. No se queden con una sola versión de las cosas. Busquen, investiguen, pregunten, analicen, contrasten y saquen sus propias conclusiones, sus propias verdades. Eso de mi parte. Así que muchísimas gracias, Paito. ¿Qué nos quieres decir? De mi parte, más allá de todos los consejos que nos da Edu de contrastar, averiguar, siempre queremos darles estas pastillas, estas cositas, estos deberes que nos quedamos cada semana haciendo. Y después de la polaridad, que es como que la base sobre la cual se construye esta nueva ley que hemos visto ahora, que me parece súper completa, es vamos acortándonos en equilibrio, pero ampliándonos en visión. Acortémonos en equilibrio, pero ampliémonos en visión. Eso nos va a dar la oportunidad de disfrutar más la vida. ¿Por qué? Porque estamos aquí en la tercera dimensión. Si fuéramos ángeles estaríamos en otra, y si fuéramos infrahumanos seríamos un mineral. Así que estamos hoy por hoy en este cuerpito latino, en este cuerpito, haciendo una experiencia como espíritu, como alma, dentro de esta tercera dimensión. Así que la tarea, hasta que nos volvamos a ver muy pronto, sería analizarnos en qué aspecto de nuestra vida podemos mejorar nuestro equilibrio y en qué aspecto de nuestra vida es necesario que hagamos esta expansión, que nos permita vivir mejor. Así que un fuerte abrazo para todos. Esperamos que por favor las personas que nos vean en diferido justamente puedan compartir para que siempre estas pequeñas pastillitas, este tiempo que nos damos con mucho cariño con Edu, pueda llegar a más y más personas. Así es, mi querida Pau. Y simplemente para contarles que el próximo encuentro de sincronía es el 28 de septiembre, donde ya vemos la sexta ley, el sexto principio, que es causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Y si no me cree, vaya y vea una constelación familiar y se va a dar cuenta cómo lo que hicieron los abuelos repercute en las generaciones sucesivas. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. También anuncio parroquial. Este jueves, como todos los jueves, tenemos con nuestra amiga y colega, la Andreita Doring, tenemos constelaciones familiares que lo hacemos igual en línea por Zoom. Así que pueden asistir, la asistencia es gratuita, solo pagan las personas que pidan hacer una constelación. Entonces, asistir a las constelaciones familiares también es muy sanador, muy enriquecedor, nos ayuda
a descubrir muchas cosas de nosotros mismos, incluso en las constelaciones de otros, ¿no? Y Total. pues va a ser una experiencia, quienes no han visto una constelación familiar, pues va a ser una experiencia que realmente les va a mover. Así que totalmente recomendado, como les decía, el jueves a las 7 de la noche, las personas que estén interesadas o quieran saber, pues me mandan un mensajito y les mando el link de Zoom para que nos acompañen el jueves. Así que muchísimas gracias, Bienvenidos a Paito, muchas todos gracias por estar entonces. con nosotros, a Un todos quienes abrazo nos acompañan gigante. Nos y que vemos en estén muy 15 bien. días. Un fuerte abrazo a todos los que nos ven en directo y en diferido. Sí, y recuerden también que nos pueden ver en YouTube cuando ya subamos en un par de días el video y también el podcast en Spotify y en Apple Podcast. Ahí también pueden escuchar, ¿no es cierto? Que una persona también me dijo que nos escuchaba por ahí siempre porque no podía verla en vivo. Así que nos vemos entonces en 15 días. Que estén muy bien. Adiós, Un adiós. abrazo a todos. Adiós, adiós.